Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. A través de las neuronas se transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos. El número, la longitud y la forma de la ramificación de las dendritas brindan un método morfológico para la clasificación de las neuronas. Según el tamaño de las prolongaciones, las neuronas se clasifican en poliédricas, fusiformes, estrelladas, esféricas y piramidales. Esas serían las clasificaciones de las neuronas según el tamaño de sus prolongaciones. Después, según la polaridad, el número y la anatomía de sus prolongaciones, las neuronas se clasifican en unipolares, bipolares, multipolares y pseudounipolares. Y además también está las anaxónicas, que esas serían su clasificación según la polaridad. Según las características de las dendritas, también se pueden clasificar. De acuerdo a la naturaleza del axón y de las dendritas, se clasifican las neuronas en un axón muy largo o Golgi de tipo 1, que sería el axón se ramifica lejos del pericardion con axones de hasta 1 metro. El axón corto o Golgi de tipo 2, sin que haya un axón definido, como las células amacrinas de la retina. Las isodendríticas, con dendritas rectilíneas que se ramifican de modo que las ramas hijas son más largas que las madres. Las idiodendríticas, con dendritas organizadas dependiendo del tipo neuronal, por ejemplo, como las células de Purkinje del cerebro. Y las alodendríticas, que son intermediarias entre los dos tipos anteriores. También se pueden clasificar según el medidor químico. Son las colinérgicas, las noradrenérgicas, las dopaminérgicas, las serotoninérgicas y las GABAérgicas. También se pueden clasificar según su función, ya que las neuronas pueden ser neuronales, motoras o interneuronas. Las motoras son las encargadas de producir la contracción de la musculatura en el cerebro. Las sensoriales reciben información del exterior, ejemplo tacto, gusto, visión, y trasladan al sistema nervioso central en toda esta información. Esta se ubica en la médula espinal. Y las interneuronas se encargan de conectar entre ellas las dos diferentes neuronas. Son responsables de las funciones de percepción, aprendizaje, recuerdo, decisión y control de conductas complejas. Básicamente se encargan en conectar las motoras con las sensoriales. Las células gliales son unas células más pequeñas y numerosas que las neuronas, que no transmiten el impulso nervioso, pero sirven para el sostén de las neuronas, las aíslan, las defienden y las nutren, desempeñando un papel fundamental para mantener a las neuronas en las condiciones óptimas que aseguren su supervivencia, lo que es muy importante ya que las neuronas no pueden ser reemplazadas. Las células que forman el sistema nervioso central se disponen de tal manera que dan lugar a dos formaciones muy características, que serían la sustancia gris y la sustancia blanca. Por otro lado, hablando del sistema nervioso periférico o SNP, la función principal de este sistema es conectar el sistema nervioso central con los miembros y órganos. Dentro de este están las células satélite, que proporcionan soporte físico, protección y nutrición para las neuronas ganglionales de los ganglios nerviosos craneales, espinales y autonómicos en el sistema nervioso periférico. Las células de Schwann funcionan como aislante eléctrico mediante la mielina. Este aislante que envuelve al axón provoca que la señal eléctrica lo recorra sin perder la intensidad, facilitando que se produzca la denominada conducción. La conducción saltatoria. También ayudan a guiar el crecimiento de los axones y en la regeneración de las lesiones de los axones periféricos. Después están las células de Müller.
Son células gliales especiales cuyos núcleos se sitúan en la capa nuclear interna del ojo y cuyas prolongaciones se extienden a través de todas las capas retinales, desde la capa limitante externa a la capa limitante interna. Las células de Müller llenan los espacios entre los diversos elementos neurales que quedan entre las dos membranas. De esta manera entregan una función de soporte típica de las células gliales. Los astrocitos son las principales y más numerosas células gliales. Sobre todo los organismos más complejos se trata de células de linaje neuroectodérmico que asumen un elevado número de funciones clave para la realización de la actividad nerviosa. Derivan de las células encargadas de dirigir la migración de precursores durante el desarrollo y se originan en las primeras etapas del desarrollo del sistema nervioso central. Los oligodendrocitos son un tipo de células de la macroglia. Estas son más pequeñas que los astrocitos y con pocas prolongaciones. Además de la función de sostén y unión, los oligodendrocitos desempeñan otra importante función, que es la de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central exterior. Las células ependimarias forman parte del conjunto de células neurogliales del tejido nervioso. Son células de forma cilíndrica a cuboide que recubren los ventrículos del cerebro y el conducto central de la médula espinal. En algunas regiones estas células son ciliadas, una característica que facilita el movimiento del líquido cefalorraquídeo. En los lugares donde el tejido neural es delgado, estas células forman una membrana limitante interna que recubre el ventrículo y la membrana limitante externa debajo de la pía madre.